Buenos profesor, buenos compañeros. Hoy día mi grupo y yo vamos a exponer a través de este video sobre los microprocesadores. Mi grupo está conformado por Ailton Morán Eguavil, mi compañero Alessandro, Izquierdo Flores, mi compañero de nombre Harley, Urbina Yatupa, yo, Jefferson, Odar Quispe Piero, Anderson Huarcaya Vargas y David Martín León Chávez. El procesador es un componente del hardware, es decir, un componente físico que va dentro de computadoras, laptops y en otros dispositivos programables en general. Este es el componente más importante dentro de una PC. Esto se debe porque es el cerebro de todo el funcionamiento del sistema, pues en él se encuentran varios dispositivos fundamentales para el debido funcionamiento adecuado de un equipo, lo que permite que la computadora interactúe con todas las aplicaciones y programas instalados. Su función es almacenar los datos que ingresan en una computadora, además de procesar todo lo que ocurre dentro de estas, y ejecutar todas las acciones que existen. Esto ya sea completando las tareas que el usuario solicita cuando éste abre una aplicación o realiza algún cambio en un archivo, ya sea que la información se procese rápido o en algunos casos de manera lenta. Por eso, algo en tener en cuenta es que cuanto más rápido sea el procesador que tiene una computadora, más rápido se ejecutarán las órdenes que se le den a la máquina. Esto debemos tener en cuenta siempre presente, ya que al final esto puede tener un gran impacto en la experiencia de un usuario. Las características de un procesador, y las más importantes, serían la velocidad del reloj, núcleos y subprocesos, caché, arquitectura, tecnología de fabricación, tecnologías específicas, el consumo de energía y la compatibilidad con instrucciones y extensiones. Y para mí, en resumen, sería que cada avance en esta área puede tener un impacto significativo en la velocidad, eficiencia y capacidad de los dispositivos informáticos, desde computadoras personales hasta dispositivos móviles y servidores. El constante desarrollo de nuevas tecnologías de procesadores impulsa la innovación en todos los campos, desde el rendimiento de los videojuegos hasta la eficiencia energética en centros de datos. En primer lugar tenemos la unidad de control. Su objetivo principal es la de interpretar las instrucciones y supervisar su ejecución. Una de las tareas que por ejemplo se encarga de supervisar es la correcta fluidez de los datos de la memoria hacia la unidad aritmética lógica para que luego regresen a la memoria y luego vuelvan a salir. ALU, unidad aritmético lógica. Es la parte del microprocesador que se encarga de realizar las operaciones lógicas, tal y como su nombre lo dice. Buses. Tenemos tres tipos de buses: el bus de datos, bus de direcciones y bus de control. El bus de datos es, como su nombre le indica, se encarga de transportar los datos entre las distintas partes del microprocesador a través del uso de impulsos eléctricos. El bus de direcciones se encarga de transportar las direcciones en donde los datos serán introducidos o extraídos de la memoria. Bus de control. Controla y sincroniza las operaciones que se realizan en los dispositivos. Gestiona el uso y acceso a las líneas de datos y direcciones. Registros. Son dispositivos que almacenan datos de tiempo de acceso muy pequeño, a lo cual permite manipular operandos, punteros, etc. Fue fundada el 18 de julio de 1968 por Robert Noyce y Gordon Moore, dos ingenieros trabajadores de Fairchild Semiconductor. Andy Grove se unió a la empresa poco después. En 1961, Intel lanzó el primer microprocesador, el Intel 4004, diseñado por Federico Fain. Durante la década de 1970, Intel continuó desarrollando microprocesadores, incluyendo el 8008, el 8080 y el famoso 8086. En la década de 1980, Intel lanzó la arquitectura x86 con el chip 8086, que se convertiría en el estándar de facto de la industria de la computación personal. La década de 1990 vio el lanzamiento de la serie Pentium de Intel, que se convirtió en uno de los nombres más reconocidos en la industria de los microprocesadores.
A medida que la tecnología avanzaba, Intel se diversificó en áreas como chips para servidores, dispositivos móviles, Internet de las Cosas, IoT y computación en la nube. En los últimos años, Intel ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo retrasos en la producción de chips, competencia creciente de rivales como AMD, etc. Generación de microprocesadores. Primera generación, el Intel 4004 fue el primer microprocesador. Era un procesador de 4 bits utilizado en una variedad de dispositivos electrónicos. Segunda generación, el Intel 8008 fue el sucesor del 4004 y representó una mejora en rendimiento y capacidades. Tercera generación. Esta generación marcó el comienzo de la arquitectura x86 que se convirtió en el estándar de facto de la industria de la computación personal. Cuarta generación, el Intel 80386, también conocido como i386, fue un avance significativo en la arquitectura x86. La quinta generación, el Pentium, fue un hito importante para Intel y se convirtió en uno de los procesadores más reconocidos en la historia de la computación personal. La sexta generación, con el Pentium 2, introdujo la tecnología MMX. La séptima generación, el Pentium 3, continuó mejorando el rendimiento y la eficiencia energética. También introduciremos instrucciones SIMD. La octava generación, la serie de los procesadores Intel Core, marcó una nueva era en el diseño de la microarquitectura de Intel. La novena generación, el Intel Core i9000 series, estos procesadores continuarán la evolución de la arquitectura Core de Intel. La décima generación, el Intel Core 10000 series, introdujo mejoras adicionales en rendimiento y eficiencia energética, así como el Wi-Fi 6 y USB. Procesadores Intel Core i3, i5, i7 e i9. Diferencias en el rendimiento de núcleos. Los procesadores i3 generalmente tienen un menor número de núcleos en comparación con los i5, i7 e i9. Por ejemplo, los modelos i3 pueden tener de 2 a 4 núcleos, mientras que los modelos i5, i7 e i9 pueden tener 4, 6, 8 o incluso más núcleos. El uso de aplicaciones. Los procesadores i3 son adecuados para tareas informáticas basadas como navegación web, correo electrónico, ofimática y reproducción multimedia. Los procesadores i5 son adecuados para multitarea, edición de fotos y videos, juegos moderados y productividad general. Los Core procesadores i7 son ideales para tareas con más exigencia, como edición de video y diseño gráfico. Significado de los sufijos de Intel. La K, ese sufijo indica que los procesadores está bloqueado por overclocking, lo que significa que los usuarios pueden aumentar la velocidad del reloj del procesador. La F indica que el procesador no tiene gráficos integrados. La U, sufijo utilizado para procesadores de bajo consumo de energía. La H indica un procesador de alto rendimiento. La T, ese sufijo se usa para procesadores con un consumo de energía más bajo en comparación con otros modelos similares. La X indica un procesador de gama alta diseñado para entusiastas y profesionales que necesitan un rendimiento extremo. La E, ese sufijo suele indicar una versión de bajo consumo de energía en un procesador, a menudo utilizado en aplicaciones integradas o industriales, donde la eficiencia energética es crucial. AMD fue fundada el 1 de mayo de 1969 por un grupo de ejecutivos de Fairchild Semiconductor. AMD incursionó en el mundo de los procesadores con el lanzamiento de su primer procesador, el AMD 9080, que fue una copia del Intel 8080 mediante técnicas de ingeniería inversa. Poco después se crearon modelos como los AM 2901, AM 29116, etc. El siguiente salto lo representaron los AMD 29K y series, que buscaban destacar por la inclusión de unidades gráficas y memorias EEPROM. El AMD K5 fue el primer procesador creado por la compañía y sin nada de código de Intel en su interior. Tras esto llegó el AMD K6 y K7, el primero de la marca Athlon, que llegó al mercado el 25 de junio de 1999. Con ello nace el Socket A, el primero exclusivo para procesadores AMD.
El 9 de octubre de 2001 llegó el Athlon XP y el Athlon SFF el 10 de febrero del 2003. AMD se enfrentó ante Intel con la introducción del Athlon 64X2 en 2005, el primer procesador de doble núcleo para computadoras. Generaciones y series de procesadores AMD. La primera generación de procesadores fabricados por AMD comenzó con las series K5, K6 y K7, lanzadas el 27 de marzo de 1996. La siguiente generación, AMD Fusion. Este procesador se llevó a cabo una vez que AMD adquirió ATI Technologies, creada en el año 2006. AMD E350 y AMD E240 eran APUs dirigidas a portátiles básicos, y las AMD C50 y AMD C30 eran dirigidas para ultra portátiles. AMD Phenom. En esta generación, AMD presenta su primer procesador con 4 núcleos. La primera generación fue lanzada en 2006 y una segunda generación, AMD Phenom 2, lanzada en el 2007. AMD Ryzen 1000. La generación Ryzen fue anunciada oficialmente en el año 2016 e introdujo la serie de microprocesadores Ryzen 1000. Los procesadores Ryzen 1000 marcaron el debut de la arquitectura Zen, con un proceso de fabricación de 14 nanómetros. Se lanzaron series como Ryzen 3 1200, Ryzen 5 1500, Ryzen 5 1600 y Ryzen 7 1700. La siguiente generación, Ryzen 2000, se basa en la arquitectura Zen+. Su proceso de fabricación se redujo a 12 nanómetros. Y encontramos procesadores como Ryzen 3 2000, Ryzen 5 2500, Ryzen 5 2600 y Ryzen 7 2700. La generación Ryzen 3000 cuentan con una arquitectura muy actual Zen 2 y su proceso de fabricación se redujo a 7 nanómetros. Encontramos procesadores como las Ryzen 3000, Ryzen 5 3500, Ryzen 7 3700, las Ryzen 9 3900X y las Ryzen 9 3950X. Sufijos y nomenclatura de los procesadores AMD. El sufijo X refiere a un alto rendimiento con la tecnología XFR. El sufijo G refiere a un procesador con gráficos integrados. El sufijo T refiere a un procesador de bajo consumo. El sufijo S, procesador de bajo consumo con GFX. El procesador de sufijo U refiere a un procesador móvil estándar. El procesador de sufijo M refiere a un procesador móvil de bajo consumo. ¿Qué procesador deberíamos escoger? Esto depende de varios factores, pero voy a nombrar varios procesadores para adecuarnos al presupuesto de cada persona. Si nos enfocamos en juegos, el Intel Core i3 12100F, que con una frecuencia 3.3 GHz hasta 4.3 GHz, 4 núcleos y 8 hilos, nos ofrece un rendimiento alto para muchos juegos modernos. Y su precio es de $85. Un Ryzen 5 5600X también nos ofrece un rendimiento alto en juegos gracias a sus 6 núcleos y 12 hilos, con una alta frecuencia de voz de 4.6 GHz, con un precio de $138. Un Ryzen 5 7600X con 6 núcleos, 12 hilos, hasta 5.3 GHz, es adecuado para los juegos porque cuenta con una arquitectura Zen 4, lo que mejora mucho el rendimiento.
Pero si nos enfocamos en productividad y utilizar software de alto rendimiento, es necesario un Ryzen 5700G que contiene 8 núcleos y 16 hilos con una velocidad de 3.4 GHz a 4.6 GHz e incluye gráficos integrados, ideal para comenzar sin una GPU, y su precio es de $165. El Intel Core i5 13600KF cuenta con 14 núcleos y 20 hilos y una frecuencia de 5.1 GHz, y no debería tener problemas con tareas pesadas por su alto rendimiento. Su precio es de $235. El Intel Core i7 13700KF con 16 núcleos, 24 hilos y 5.4 GHz, potente para creación de contenido y maneja cualquier tipo de tarea sin problemas. Su precio es de $300.